Bienvenidos a Rutina y Ritual. Yo soy Romy. Yo soy Dana y este es nuestro podcast. Comenzamos. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola Dana, ¿qué tal? Por aquí bien, con un poco de frío ya por esta época. Ya comenzamos a sentir este frío porque justamente hoy además venimos a hablaros un poquito sobre las rutinas de invierno y un ritual para el solsticio y un poco en general qué significa el solsticio de invierno aquí en el hemisferio norte y qué podemos hacer para contrarrestar los efectos a lo mejor externos, medioambientales, incluso mentales, psicológicos, físicos que puedan aparecer desde el punto de vista de el Ayurveda, que ya sabemos y lo hemos explicado varias veces, que es la ciencia de la vida o la ciencia de las rutinas diarias, y también cómo podemos hacer de algo especial estas fechas con un pequeño ritual del que hablaré al final en el podcast. Así que nada, para comenzar un poco, vamos a hablar sobre qué es el solsticio. El solsticio, en realidad, la palabra solsticio viene del latín y significa sol en quietud. Astronómicamente, esto hace alusión al Sol, que en estas fechas, por la velocidad a la que va la Tierra, su rotación, la órbita, el Sol está a mayor distancia angular del ecuador. Esto es lo que significa solsticio y ocurre 2 veces al año, entre el 21 y 22 de diciembre y luego también en verano, entre el 21 y 23 de junio. En el hemisferio norte, ahora en diciembre, el 21 de diciembre, entramos a la estación del invierno. Esto ocurre desde hace miles de años también astrológicamente en los cielos. Astrológicamente, desde el punto de vista del cálculo tropical u occidental, este día marca el momento en el que el Sol entra en el grado 0 de Capricornio. Esto ha sido así durante miles de años, pero claro, ya hemos hablado en anteriores podcasts que existe una cosa que se llama la precesión de los equinoccios. Y esto significa, muy resumidamente, que el cielo que vemos no es fijo, que nuestra galaxia, los movimientos de los astros, todo se va moviendo. Entonces los lugares que antes se calculaban ya se han movido. Eso significa que hoy en día ese punto astronómico del Sol entrando en la constelación de Capricornio ahora ocurre el 14 de enero, en realidad. Y esto es lo que se celebra en la astrología védica, que utiliza el cálculo real, sideral, del cielo astronómico, se celebra como Makara Sankranti. Este término significa, Makara es la palabra sánscrita para definir el signo de Capricornio, y Sankranti es el movimiento del Sol cuando cambia de un signo a otro. De todas formas, ¿qué celebramos ahora con la entrada del invierno? Porque nosotros aquí en Europa vivimos en el hemisferio norte y seguimos unas tradiciones que vienen de esta tierra, de estos lugares. Y por tanto, aunque astronómicamente no coincida ese punto, sí energéticamente. Desde hace muchos años, energéticamente estas fechas han sido celebradas como un momento de agradecimiento a nuestros ancestros, un momento de agradecimiento a todo lo que viene antes para dejarnos morir, dejarnos reintegrar en la tierra. Entonces, ¿cómo nos afecta esto un poco también en nuestras rutinas, en nuestras vidas? Y Romy, tú nos vas a contar mucho mejor sobre este tema, más en el cuerpo físico, mental. Pues sí, dado a que estamos en la entrada del invierno, que ya sabemos que se caracteriza por el frío, por las bajadas de temperatura, sobre todo en el hemisferio norte, por el viento, al igual que el otoño, y porque empezamos a ver que la naturaleza pues simplemente se deja marchitar y los árboles pierden todas sus hojas después del otoño y va simplemente empezando el descanso de la naturaleza. Entonces, para estar en sintonía con los ciclos naturales, según Ayurveda, y mejor dicho, basadas en Ayurveda, porque es una ciencia muy extensa,
basadas en Ayurveda, nosotras recomendamos seguir con la alimentación de alimentos cálidos y contundentes, de potajes, de sopas, muchos alimentos de cuchara y que sean en su mayoría vegetales. Mientras más oscura la hoja, mejor, como quien dice, pero siempre cocidos, no crudos. Y al mismo tiempo la toma de infusiones continua durante el día, sobre todo clavo, canela, el jengibre, también la leche de oro que se ha hecho súper famosa, ¿no? La leche con cúrcuma es ideal para esta época del año. ¿Qué otras sugerencias con respecto a las rutinas? Bueno, por supuesto, la rutina de ejercicios se puede ir intensificando a medida que nos vayamos adentrando al invierno, siempre respetando nuestras propias limitaciones físicas y nuestra resistencia. Tampoco hay que hacer un maratón. Por supuesto. Exactamente. Y ejercicios de respiración, que la respiración es fundamental para balancear internamente nuestra energía. Hay un tipo de respiración que se basa en inhalar por la fosa nasal derecha y exhalar por la fosa nasal izquierda. Esta respiración se llama Surya Veda y se basa en que la fosa nasal derecha simboliza el sol, entonces es como activar nuestra energía vital, y la fosa nasal izquierda la luna, ¿no? La oscuridad, la tranquilidad. De hecho, Dana nos puede hablar un poquito más de esto. Sí, justo iba a decir, por supuesto, si no sabéis, no pasa nada, pero tiene una explicación desde el punto de vista del cuerpo yógico o el cuerpo tántrico, cómo funcionan estas energías en el cuerpo a través de los canales o nadis, que son similares a los meridianos de la medicina china, pero no exactamente lo mismo. Y en la filosofía yógica y tántrica, en el cuerpo tántrico, existen estos canales de energía, y los tres más importantes son el canal solar, el canal lunar y el canal central. Y por diferentes razones están conectadas a las fosas nasales de cada lado, la derecha y la izquierda, y a los hemisferios del cerebro. Pero para resumir, sin entrar demasiado, como dice Romy, como lo que tenemos que hacer en invierno es contrarrestar esas energías que existen en el ambiente, estamos intentando crear calor interno. Entonces la fosa nasal derecha está conectada con esa energía del calor del sol. Por eso respirar, inhalar por la fosa nasal derecha nos va a activar un poco más. Y por eso es recomendable durante el invierno. Pero sigue, Romy, gracias. Bueno, y hablando de fosas nasales, también es muy recomendable, sobre todo en esta época del año, hacer los lavados nasales diarios con la lota nasal. Y, por supuesto, algo muy bueno también para volver en nosotros es la meditación diaria. Practicar, y de eso hablaremos. Minutos, pero, exacto, eso lo dejamos porque Dana hablará un poco más profundamente al respecto. Simplemente seguir los ritmos del ciclo circadiano con respecto al sueño y la vigilia. Despertarse un poco más tarde también está bien porque el sol sale un poco más tarde, y evitar la siesta, sobre todo para evitar ponernos en modo hibernación demasiado, ¿no? Hay que mantener el fuego interno activo, así que lo ideal es evitar la siesta y, por supuesto, abrigarse lo suficiente. Y contrario a los colores que siempre están de moda en invierno, que son grises, negros, usar colores cálidos es muy recomendable porque a la vista, pues, dan vitalidad. Exacto, y ya sabemos que todo está conectado y somos unas pesadas con este tema, así que incluso los colores que vemos o que nos ponemos tienen un efecto de alguna manera psicosomático en nosotras. Sí, correcto. Y finalmente, otro tipo de respiración que, por cierto, es muy ideal para final de invierno, antes de adentrarnos a la primavera, es la respiración de fuego, porque ayuda a eliminar el exceso de kapha en nuestro cuerpo. De todas maneras, esto lo hablaremos cara a nuestro próximo episodio que tenga que ver con la primavera y las rutinas que recomendaremos cara a la estación del año. Exacto, vamos a ir igual que la naturaleza, a nuestro propio ritmo, siguiendo los ritmos naturales. Y también quería añadir a lo que has dicho, Romy, que también me lo habías mencionado anteriormente, el masaje
Avianga con aceite de sésamo para el invierno es el ideal porque el aceite de coco que usamos más en verano, en primavera, tiene una cualidad de enfriamiento, mientras que el aceite de sésamo tiene esa cualidad de crear calor. Entonces es recomendable este tipo de masaje de la Ayurveda que se llama Avianga, en el cual te echas el aceite en el cuerpo, lo dejas por lo menos 20-30 minutos y luego lo puedes aclarar. También hay personas que, por las razones que sean, no tienen tiempo por la mañana, a lo mejor de hacer esto y ducharse, pues a lo mejor te lo puedes echar, ponerte un pijama que no sea muy importante para ti, dormir con el aceite puesto y luego por la mañana también aclarar. Lo importante en realidad con este pequeño ritual, rutina mañanera o nocturna sería conectar con nuestro cuerpo, masajearlo, llenarlo de calor para moverlo un poco en esta época que hay tanto frío, tanto viento, tanto éter, porque no sé si lo habíamos mencionado al principio, que a veces se nos olvida, el otoño era una época de vata y recordamos que el vata está hecho de los elementos aire y éter, esas cualidades, ¿no? Entonces, el principio del invierno sigue siendo muy vata en sus cualidades, pero ya a finales entra en capa. Y ese final del invierno va a estar más coloreado por los elementos de la tierra y del agua. Entonces, todo es transitorio. En la naturaleza no todo ocurre tan matemático como a lo mejor en la astronomía o en la astrología, que decimos el 21 de diciembre ocurre esto. Con los ciclos ayurvédicos, igual que con las rutinas que van acorde a las estaciones o a los ciclos que se llama Rutucharya, si no me equivoco, Ritucharya, no me acuerdo ahora de la vocal, estas rutinas conectadas con los elementos, con la naturaleza, tienen que ir también a su propio ritmo. Entonces, no hace falta crear un cambio tan drástico entre las rutinas de otoño que dijimos a las de invierno, sino un cambio gradual. Lo que ocurre, y siempre lo hablamos, ¿verdad, Romy? Es que el mundo externo, la sociedad en la que vivimos, parece que lo quiere hacer todo al revés. Porque llegamos ahora a la Navidad y ¿qué se celebra? Se celebra el juntarte con tu familia, con los amigos, que es una cualidad que a mí me representa más pita, ¿no? Más externa, más fuego, que no se corresponde tanto a la estación del año en la que nos encontramos. Entonces, por eso, cuando llegamos al final de año, hay muchas veces que nos ponemos enfermos, sí, hace frío, sí, todo lo demás, pero sí también a nuestro sistema inmune, que baja sus defensas porque no estamos actuando acorde a los ciclos naturales del cuerpo y del ambiente, ¿no? Correcto, correcto. De hecho, justamente cuando estabas hablando antes, al inicio, particularmente de las celebraciones ancestrales, me llamó la atención pensar en la Navidad, ¿no? Y de que el invierno es una época de dejar ir, de eso, de que mueren las hojas verdes, pero al mismo tiempo en el cristianismo se celebra un nacimiento, ¿no? Entonces, quizás simbólicamente, aunque todo muera, pues la esperanza sigue allí viva, es alguna forma de expresar de que hay un renacimiento después de la muerte, ¿no? O cómo se podría ver esto. Exacto, muchas gracias Romy, porque justamente quería hablar un poco de por qué se celebra el solsticio y por qué se celebra la Navidad el día 25 de diciembre. Y yo creo que esto ya desde hace unos años se ha hecho muy viral y ya se sabe mucho y se habla mucho sobre las festividades del Sol Invictus que viene de los romanos. Y era una celebración antes del cristianismo, porque como he dicho antes, la palabra solsticio significa sol en quietud. ¿Qué ocurre en esta época del año cuando el giro de la Tierra cambia, cuando cambia de invierno, de otoño a invierno? Es que el sol parece suspenderse en el cielo durante 3, 4, 5 días, que comienza alrededor de este solsticio, que es el principio, que es cuando se queda suspendido, y acaba cuando empieza a moverse de nuevo. Por eso, cuando el cristianismo decidió qué fechas poner con el calendario que usamos actualmente, decidió unirlo a esta festividad pagana o romana anterior, donde se celebraba el renacimiento del sol. Entonces, obviamente, era más fácil poner algo que ya se celebraba en una fecha más específica y por eso el nacimiento del dios sol, ¿no? Se celebra también ese día 25 de diciembre.
Es todo muy interesante y hay tantas festividades en estas fechas, en diferentes culturas, que si nos pusiéramos a hablar sería un podcast de 3 horas, pero sí que recordar que hay diferentes festividades que también podríamos tener en cuenta nosotras como mujeres. Estaba pensando también, se me ocurrían las brumales o la brumalia, que se celebraban en el mar Egeo y que al principio era un festival exclusivamente femenino. De hecho, se le conocía como el Festival de la Mujer Salvaje y se celebraba en honor a Dioniso o Baco. Los romanos llamaban a Dioniso Baco. Se celebraban con sacrificios, a veces de animales, de sacrificios de sangre, y lo que en realidad querían representar era la historia del dios Dioniso como toro, hecho pedazos y consumido por las Ménades, como un sacrificio consciente en ese invierno fértil para que esa muerte pueda hacer que algo renazca en la primavera. Esa sangre, ese sacrificio, era un sacrificio hecho externo en esos momentos que ahora nosotros podemos aprender a hacerlo interno. Un sacrificio consciente de muerte y renacimiento. Es tan importante hablar de la muerte hoy en día porque parece que todavía se queda un poco por detrás, ¿no? En la intimidad, pero es un tema que está tan conectado a la vida, para mí, por lo menos para nosotras, que siempre lo hablamos, que no podemos evitarlo. Entonces, cuando celebramos el solsticio, celebramos el día más corto del año, la noche más larga del año, la quietud del sol en medio del cielo. Y a mí, juntándolo con todas estas tradiciones de celebración con sacrificios o las tradiciones de celebración de ancestros, por ejemplo, en el mundo eslavo o ruso, ucraniano, que celebran Kolada, creo que se pronuncia así, espero que no me maten mis amigos, pero hay celebraciones que tienen que ver mucho con los ancestros, con agradecer esos que han venido antes que nosotros, con estar en paz con lo que ha venido, con el pasado. Es una época de cierre, de ir hacia adentro. Y el ritual que hicimos en el otoño o que propusimos era el Shavasana o la postura del cadáver, porque era como el primer estadio de la muerte, ¿no? El aprender a desarraigarse de cada parte de nuestro cuerpo físico, mental, para poder dejarnos caer a la tierra. Y este caer a la tierra es lo que es el invierno. Porque un Shavasana o una muerte consciente comienza con primero dejar ir y luego ya dejas ir. Dejas ir y te vas bajo tierra. Y este es el momento de la pausa, la parada, el silencio, la quietud. Y de nuevo se contrapone a todas estas festividades hacia afuera, ¿no? No estamos diciendo que no celebréis la Navidad. No estamos diciendo que no veáis a vuestros seres queridos, pero sí creo que estamos diciendo que seáis conscientes de vuestra energía física, vuestra energía mental. Y si un día tenéis que estar con mucha gente, a lo mejor otro día podéis estar un poco más hacia adentro y compensar esas cualidades que se van descompensando y es lo que crea la enfermedad o el desequilibrio, ¿no? Para luego poder llegar al nuevo año del calendario, al 2022, con un poco más de energía, con un poco más de fuerza, en vez de sentirte pues deprimido, ansioso, cansado de todas esas comidas gigantes, no descansos, Sí, ¿no? totalmente, exceso también de azúcares, de alcohol y de todo, ¿no? Un poco buscar el balance, no decimos exactamente como dice Dana, de no hacerlo, pero sí de buscar ese equilibrio y ese balance, que por cierto, incluso en esta época del año es recomendable una copita de vino tinto con la comida, porque bueno, Exacto. el vino tinto también te ayuda a mantener el calor interno. Y por supuesto puedes relacionarlo a Dioniso, entonces a estas Exacto. festividades también en relación al dios del vino, que por supuesto Al Dioniso, final, hablamos mucho de él porque tiene que ver con nuestros futuros talleres también sobre arte y vino y cosas que preparamos, pero bueno, esa copita de vino en las comidas o en las cenas podéis hacerlo como un pequeño ritual en honor a estas fechas también. correcto. Y eso, y una cosa no quita la otra, simplemente buscar nuestro propio balance y escucharnos. Y si no nos apetece un día, pues darlo todo en grupo, también ser fieles a nosotros mismos. Estar en el sofá con una manta y descansar, el cuerpo lo va a agradecer y también la mente. Exacto. Yo con lo que me quedo del solsticio y la celebración es hasta el sol
que es la fuente de vida y energía, debe parar. Nos recuerda la importancia de descansar, la importancia del silencio interno y la pausa antes de querer brillar con una nueva luz, que es nuestra propia luz en realidad transmutada, transformada, pero para que esa transformación ocurra hay que bajar a tierra, hay que bajar a tierra. Tras la iniciación, tras la pausa, llegará el movimiento de nuevo, llegará la acción y a partir del solsticio, de hecho, los días se van alargando hasta el día más largo del año, que es en el solsticio de verano. Es un ciclo perfecto. Tras la noche más larga del año, tras esta oscuridad más absoluta en la que nos adentramos, solo puede haber un lugar al que ir, ¿no? Hacia la luz. Es que no hay otro lugar al que ir. Pero para poder subir hacia la luz, primero hay que bajar a la oscuridad más absoluta. Y eso lo podemos hacer con nuestras rutinas diarias, como nos recomendaba Romy, con un montón de cosas, siendo conscientes. No tienes que hacer todas, que es lo que siempre hablamos, Romy y yo. Los cambios se hacen poquito a poco. Elige una. A lo mejor tu rutina ritual es tomarte una infusión al día con consciencia, sabiendo que ese calor interno te está nutriendo, ¿no? Te está trayendo ese calor en contraste con el frío externo. Todo equilibrio y prestar atención. Es así. Y ahora estamos listos para escuchar qué ritual nos trae esta estación del año. Tengo muchas ganas de escucharlo y empezar a ponerlo en práctica ya en los próximos días. Perfecto, Romy. Sí, a ver si os gusta lo que traigo. No sé si os va a gustar mucho, pero mi trabajo en esta vida no es que os guste. Es poneros en lugares incómodos para que os podáis conocer un poco más a vosotros mismos. Y, y quería hablar un poco de la meditación del silencio interno. Este es el ritual de solsticio que me gustaría traeros y que os invito a hacer. En otoño aprendimos a dejar ir poco a poco para prepararnos con el ritual de Shavasana para este descanso en el que nos sumergimos ahora, esta muerte consciente y más allá de ella. Sabemos que la tierra está viva a pesar de las nevadas, del frío, del viento. Sabemos que en primavera volverá a florecer y a llenarse de color. Bajo todas las capas de la realidad ilusoria en la que nos adentramos en cada momento encuerpado, existe una realidad que lo sustenta todo. Y de nuevo, esa realidad es el vacío. Por eso os invito a que bajemos a tierra, desde ese aire en el que nuestra mente-pensamiento vive glorificando la idea. Bajemos a tierra, donde podemos sentir en nuestros huesos el pasar del tiempo eterno. Durante estos meses de pausa, durante este invierno, hasta el equinoccio de primavera, podemos preparar nuestro cuerpo-mente para renacer. Y para poder hacerlo, debemos regenerar el hogar interno, el fuego interno, a través primero de la escucha profunda y la quietud. Es por ello que el ritual que recomiendo cada día a lo largo de estos 3 meses es la práctica de la meditación del silencio interno. Como ya sabemos, la meditación no es una acción en sí misma, ni un método, ni un ejercicio. La meditación es un estado de conciencia en el cual el observador y lo observado se fusionan en una conciencia única inseparable de lo que es. Lo objetivo y lo subjetivo se funden en la conciencia pura en sí misma. Pero para llegar primero a observar y reconocer este estado y luego rendirnos inmersos en él y en ser, debemos primero practicar la observación en sí misma, la concentración de la atención en sí misma. Y la práctica, con el tiempo, nos demostrará que ya es el fin en sí misma, que no hay ningún sitio al que ir, nada más. Lo primero que tenéis que hacer es comprometeros con hacer esto cada día. Comprometerse con la pausa. Cada día encuentra un momento para ti en medio del caos externo. Puede ser 1 minuto, 2, 35, me da igual, lo que tengas, 30 segundos. En esos instantes que encuentres,
Siéntate en una postura cómoda, estés donde estés, con las distracciones que existan a tu alrededor, da igual. Comienza a prestar atención lentamente a tu respiración. Inhala y exhala de manera natural, sin forzar tus ritmos. Inhala y exhala y observa todo lo que ocurre en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Quédate allí, en ese estado, en ese lugar, en ese tiempo, prestando atención. Cuando notes que tu agitación mental vaya cesando poco a poco y la atención esté ya más anclada al cuerpo físico, ahora sí, comienza a dirigir la atención a escuchar internamente el silencio que se va dejando entrever entre un pensamiento y otro, entre una sensación y otra, entre un sentimiento y otro. Comienza a observar cómo existen instantes de quietud, de pausa, entre unas cosas y otras, siempre. Entre un cambio y otro existe ese instante mágico de silencio interior, de sol en quietud, de solsticio. Cada día practica este silencio interno desde la escucha atenta y también desde tu vida, desde tu día a día y cómo te relacionas con los demás, contigo mismo, contigo misma, con tu historia, con tu pasado, tu futuro, cómo te relacionas con tu instante presente. Y observa y verás, encuentra esos vacíos, esos instantes de solsticio, de quietud, entre un cambio y otro, entre una transformación y otra. Ay, espero que os guste, espero que lo hagáis y me contéis, bueno, y nos contéis qué tal, qué sensaciones aparecen. Y queríamos eso, desearos un feliz invierno y ojalá que desde el silencio más profundo de la tierra que nos acoge podamos encontrar la fuerza necesaria para gestarnos, nutrirnos desde el descanso, desde la vulnerabilidad, desde la muerte, para poder renacer en primavera. Muchas gracias, Romy. ¿Quieres Muchas decir gracias. algo para Estupendo. terminar? Simplemente agradecer y ya poner en práctica este ritual que me parece maravilloso y sin duda sí va a ser complicado ante todas las celebraciones que hay, pero imposible no va a ser. Así que ya también contaré mi experiencia. Siempre Ya te aquí contaré. para ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos de nuevo y esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido Rutina y Ritual, el podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Para más información visita www.rutinayritual.com y en las redes sociales Facebook e Instagram Rutina y Ritual.